Entonces, Roger, difícil considerarte un tipo con los pies sobre la tierra. Bueno, eso es lo que me reclama mi familia por ahí, sí, es raro, es raro. Yo me considero que estoy con los pies en la tierra. Sí, pero te encuentras todo el día volando. Exactamente, todo el día volando, ya sea en la parte profesional, que es como lo divido yo por ahí. Una cosa es la parte profesional y otra parte, la parte hobby, que no deja el hobby no deja de tener su parte profesional, ¿no? Dicen que el mejor piloto es el que llega viejo, así que, bueno, por ahora estoy... Te queda un tiempo. Bueno, esperemos. No, todavía falta para eso. Esperemos. Roger, piloto ¿desde cuándo? ¿Cuándo consideras que empezaste a ser piloto de avión? Y bueno, yo empecé el curso en la parte civil, más allá de que mi carrera fue militar. Yo volé en la aviación militar, pero mi primer curso lo hice en la parte civil, cuando tenía por allá 17 años, en el Aeroclub Coronel Olmedo. Después de eso, entraste a lo militar, digamos, a ser piloto exactamente, militar, porque entraron a hacer carrera en el ejército. Exactamente. Ahí tuve un par de años que no volé porque mientras era cadete en la escuela de aviación no podía volar afuera porque no tenía tiempo. Toda la semana estábamos internados en la escuela de aviación. Y después arranqué oficialmente en la escuela de aviación como piloto del curso de aviador militar. Un tiempo. Eso duró un tiempo y después... Eso duró 2 años, sí. Eso duró dos años. Después seguí mi carrera militar, tuve 15 años en la Fuerza Aérea, casi 16. Y a partir de ahí, mi último destino en la Fuerza Aérea fue en la Escuela de Aviación como instructor. Y ahí sí ya me fui al ámbito civil. Que entré en una empresa... Southern. Exactamente, que era de Córdoba. Ahí arranqué la parte civil y en línea aérea, porque eso era una línea aérea. ¿Dónde estamos acá? Bueno, esta es la parte por decirte así, del hobby mío, no la parte profesional. Yo tengo un avioncito que hago acrobacia en festivales, en show. Acá en Altagracia hay eventos que se hacen a la tarde, tipo Sunset. Y como me conoce, me llama, me dice, che, date una vuelta. Hacete un show. Date una vuelta literal, porque exactamente, date una vuelta. ¿Esto para allá? Y ese para aquel lado. Bueno, esta es la tuya. Este es el tuyo. O el ¿Cómo mío, le dices? sí. Es avión. Es avión. Bien. Ese de avioneta es medio raro. Por supuesto que a mí ni me molesta que le digan avioneta. Pero es avión. Es avión. Son avión. Exacto. Perfecto. ¿Cómo llega? ¿De dónde viene? Yo lo compré a una gente grande que eran mecánicos y que se dedicaban a armarlo. Estos aviones se les llama que son de kits, modelo home build, porque se hacen en la casa. Esta gente que era técnico lo hicieron en Estados Unidos. Yo lo compré en Estados Unidos, en Seattle. Este avión estaba en Seattle. ¿Pero viene volando? Bueno. ¿O no? ¿O eso es lo de la caja que me decís? Bueno, puede venir volando o puede venir desarmado, que en realidad lo único que se le saca es el ala las dos semi-alas de abajo y el ala entera de arriba. Viene en un contenedor, las dos, una de un lado y las otras del otro, entonces vienen en un contenedor en barco. Por supuesto tenés que controlarle con herramientas especiales el diedro, la tensión de... Estas son las riostras que se llama, viene un aparato especial para medir la tensión. Bueno, a ver, no es ningún misterio. Claro. No es... A uno le suena raro porque esto vuela, además. Claro. No es que vamos a andar un ratito por el pasto. Sí. Claro, entonces tiene... Esto es como que no es... hay aviones que sí, este no.
que son para armar y desarmar, que son muy lentos. Entonces cuando vos tenés por ahí espectáculos, show, en lugares muy lejos, se los traslada en camión. Este avión no es para andar desarmando y armando. Te vas andando. Lo traes de lejos. Te llaman de Buenos Aires, tenés que ir, pero hacer el tramo. Y te vas volando. ¿Cómo haces el tramo? ¿Cómo no llega a Buenos Aires derecho? Llegaría derecho, llegaría, pero fisiológicamente tu cuerpo por ahí no te lo permite, porque yo tendría 4 horas de vuelo, 3 horas 50, poner. De acá a Buenos Aires. Parar. Y necesitas parar porque para ir al baño, para estirar las piernas. Este avión particular. Pero uno para en la ruta. Yo, si me voy a Buenos Aires, quiero parar. Paro en Leones o en la estación de servicio, sé dónde parar. ¿Dónde para alguien que va por el aire? Bueno, ¿Cómo la ruta aérea... No sabemos eso, Roger, bueno, nosotros. La ruta aérea, yo trazo una línea primero, cuando lo organizo yo, trazo una línea recta del punto de origen al punto de destino. Te vas a San Fernando. Hay mapas donde sale todo lo que está vinculado y relacionado con la parte aeronáutica. Y no me salen las estaciones de servicio que están en la ruta. Claro, obvio. ¿Me explico? Entonces yo después de esa ruta recta veo qué aeroclub o pista declarada, que también se llama, de gente que tiene una empresa de fumigación, por ejemplo, en su campo hace una pista y la declara. Si bien no es un aeroclub, pero es una pista que yo la podría usar. Entonces, en esa línea recta me fijo qué es lo más cerca para no desviarme tanto. Esas son tus estaciones de servicio, a eso quiero llegar. Exactamente. Ah. Acá estamos recién subidos. Ahora empieza toda una serie de atarte primero el paracaídas y después los arneses del avión que lo único que tenés para moverte son las manos, la cabeza y los pies. O sea que ahora yo estoy abajo, vos estás arriba, tengo ganas de hablar de vos más que del avión. ¿Cómo es que te jubilaste, digamos, aunque sigas trabajando, pero te jubilaste de volar tantos años y tu hobby sea seguir volando? Nosotros buscamos la pasión en este programa. Bueno, ¿ahí la encontraste vos? O sea, ¿esa es tu pasión? De por sí la profesión, en general, no digo que todos, pero en general, esto se hace todo con pasión, incluso la parte profesional. Y después lo que es el resto de lo que sería hobby o distracción, es todo una pasión que no creo que haya en otro deporte o en otra actividad. Es muy fuerte la pasión que tiene la aeronáutica, tremendamente fuerte. Un poquito a gusto. Eso. Ahora sí vamos. ¿Cómo fue que decidiste, antes de dedicarte a esto, al hobby, retirarte de ser piloto civil? Seguís trabajando, ya me contaste, pero sí. ¿Cómo es que te retiraste decidiste el retiro de aviación civil? Bueno, más allá de que paralelamente mientras volaba en aerolíneas yo hacía esto ya hacía varios años, esto producto de las cuestiones, sin entrar en polemizar la cuestión política, Aerolíneas pasó por un momento complicado, entonces se ofreció a sus pilotos un retiro voluntario anticipado. Yo podía volar hasta los 65 años y esto ocurre cuando yo tenía 60, me quedaban 5 años todavía. Y bueno, se ve que mucha gente se sumó a ese retiro voluntario. Yo no, y ya se habían ido 35 pilotos antes que yo. Y yo lo que pensé fue, si se van 35 pilotos, los vuelos que quedan se iban a diagramar de otra manera que como lo veníamos haciendo, que era más en bloque. Mi trabajo era en Buenos Aires y yo vivía en Córdoba. Con lo cual yo me hice la película en donde iba a poder estar poco tiempo en mi casa, producto de esta mala diagramación de los vuelos, ahora con 35 pilotos menos. Eso me asustó por el hecho de no estar en mi casa y lo hablé con mi familia, por supuesto, y tomé la decisión de acogerme también a este retiro voluntario. Y bueno, a los 4 meses, me arrepentí antes, a los 4 meses abrí la boca.
Bienvenidos a bordo del vuelo 1523 de Aerolíneas Argentinas con destino final Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de la ciudad Roger Campagnani, y seré hoy el capitán de su vuelo. Volaremos a una altura de crucero de 11.000 metros. Normalmente no me paro adelante de todo para hablarle, normalmente lo hago del sistema de audio desde el cockpit que tenemos para hablarle a ustedes. Y les pido perdón si me pongo un poco sentimental. Perdónenme. Quiero reconocer a un grupo de personas muy importantes para quienes están en este vuelo con nosotros. Se trata de mi familia, obviamente, quienes han venido conmigo en mi vuelo de retiro. Compartiremos juntos que ustedes están volando conmigo en mi último vuelo tras 15 años de mi carrera en la Fuerza Aérea, 10 en una compañía anterior, Sailor Wings, y 20 años en Aerolíneas Argentinas. Yo me tomé la decisión, me fui, bueno, te organiza la empresa tu último vuelo, que vos invitás a tu familia y ellos te pueden acompañar siempre y cuando haya lugar, porque si no hay lugar, los pasajes son sujetos de espacio. Sí, justo tuve la suerte de que había y me pudieron acompañar. Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Tendremos un excelente vuelo hoy. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por hablar con nosotros. No tengo ningún ritual especial, me ato. El ritual es atarte. Atarme. Prepararte. Ponerme para que me pongo primero. Esto me lo podría poner afuera, pero bueno, para no sacarlo por ahí me lo pongo. Ese es el paracaídas. Primero te atar el paracaídas, que es este. Y una vez que te terminas de atar, sí, pones en marcha y esperas los parámetros del motor que entren en norma, el instrumento para poder salir, digamos, no podés salir con el motor frío. Esperé que el motor entre en régimen y ahí sí ya podés hacer vuelo. ¡Libre! Roger, ¿qué significa cada vez que volves a pisar tierra? ¿Te acuerdas? Te pregunté, un tipo con los pies sobre la tierra, y ahora que acabas de aterrizar, ¿qué sensación? Estoy pensando en la próxima vez que vuelvo a salir, porque es como que hiciste algo con una pasión tremenda que se acaba de terminar, te sigue la adrenalina funcionando y ya estás pensando en el próximo. Puedo ir por todos los sueños y sé a dónde voy. Y hoy puedo gritarle al mundo que soy lo que soy.